Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de este podcast A Tu Ritmo, presentado por Innova Sport y Adidas. Soy Milo Flores y el día de hoy quiero platicarles, tenemos un gran invitado, está con nosotros el señor Charlie Olivos. Vamos a platicar de running, de este insider que ha corrido los splits de Adidas, nos va a platicar un poquito en qué consisten y vamos a conocer un poco más de su historia. Quiero darles la bienvenida y pues bueno, sin más que decirles, vámonos con este inicio de este episodio número 2 de este podcast A Tu Ritmo. Mi querido Milo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí y bueno, qué mejor que hablar de esta pasión que es el running y sobre todo algo que también me encanta, que son los splits Adidas. Bueno, este señor no necesita muchísima introducción, ha corrido 2 veces Boston, ha participado en diferentes carreras, es papá de un niño y una niña y además siempre tiene tiempo para pararse a entrenar. Y ahorita antes de entrar a cámara discutíamos cuál era la mejor hora para salir a correr, si dejábamos niños en la escuela, si no los dejábamos. Me encantaría que nos platicaras un poquito, Charlie, ¿cuál es tu background? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Y cómo le hiciste para llegar a Boston? Porque al final del día eso es una meta que todos los corredores tenemos en algún momento de nuestras vidas. Pues bueno, mi querido Milo, llevo muchos años siendo corredor, llevo casi 15 años. Toda mi vida fui futbolista, ¿no? Es la típica que eres futbolista, dejas y te metes al running. Entonces, llevo 15 años corriendo, llevo 11 maratones, en efecto 2 Bostons. Me costó trabajo llegar a Boston, es la realidad. Tuve 3-4 intentos para llegar a Boston. Siempre fue muy objetivo, ¿no? O sea, cuando yo entro a este mundo runner, empiezo a escuchar de Boston y lo que es Boston y lo que representa Boston. Y siempre fue mi objetivo número 1, ¿no? Entonces, califiqué en un maratón que es chico, que es Woodlands. Tuve la oportunidad de calificar en estos famosos, que antes estaba muy de moda, sub 3, ¿no? Sí, que ya todo el mundo habla de ellos, ¿no? Y tuve la oportunidad de correr Boston, ¿no? Después en Boston me califiqué para calificar otra vez para el segundo Boston y yo corrí 2 años seguido este maravilloso maratón. Y honestamente es la verdad una gran pasión que tengo. El objetivo sí ha sido Boston, sin embargo, todo lo que significa correr en estos 15 años, conocer gente, este mundo tan amplio que es el running, ¿no? Que es un deporte que se escucha sencillo y a la vez es muy bonito, ¿no? A ver, empezaste jugando fútbol, a todo dar. ¿En qué momento decides hacer ese switch a definitivamente correr? Obviamente cuando el coach decía 3 vueltas a la cancha, 5 vueltas a la cancha y todo el mundo decía, hijo, mano, sí, qué flojera. ¿Cómo cambia tu chip en ese sentido para, pues ahora sí que dedicarte a correr, cabrón? Difícil, porque lo mencionas muy bien, ¿no? Yo veía el running como castigo. O sea, yo jugué toda mi vida, jugué en Pumas toda mi vida y siempre llegaba tarde y te mandaban a correr. Lastimabas a alguien o empujabas a alguien de tus compañeros, te mandaban a correr. La fallabas, te mandaban a correr. Entonces siempre yo relacionaba el castigo con correr. Y la verdad es que empezó a tornarse diferente, ¿no? Y yo sé que mucha gente habla de este speech de motivación y etcétera, pero al momento que empiezo a hacerlo, ¿no? Y empiezo a correr y empiezo a trotar y empiezo a notar que honestamente empiezo a encontrarme a mí mismo de muchas formas, ¿no? De forma de pensar, de qué es lo que siento, de cómo va mi vida. Resolvía cosas, ¿no? Resolvía cosas corriendo. Entonces dije, órale, ¿no? O sea, está cool. Entonces lo empecé como agarrando como un tema terapéutico y después ya lo agarré como un tema de deporte, ¿no? Entonces creo que por ahí cambió el chip. O sea, por ahí lo noté. ¿Fue difícil? Sí. Porque al final de cuentas era, bueno, yo iba a hacer pesas o iba al gimnasio y decía, bueno, tienes que correr 10 minutos para como calentamiento. Y después empecé a correr más y más y más porque empecé a notar que mi mente empezaba a revolucionarse y empezaba a resolver cosas que dije, pues creo que es aquí. Entonces ahí lo tomé. ¿Cómo hilaste el tema mental con el físico? Porque una cosa es pensar y decir, necesito este tema para temas de terapia, para sentirme mejor con la vida, para resolver cosas. Pero de pronto pasas los 10 kilómetros y dices, ya van en 12, ya voy en 15, ya voy en 17, ya voy en 21. Y luego este brinco que seguramente a muchísimos de las personas que nos están escuchando de pronto ven tan lejano un 42. Platícame de cómo construiste ese viaje y esa escalera para irte retando poquito a poquito y cuáles fueron las escalones. O un día dijiste, voy a correr 42. No. Déjame, le doy. No, curioso, muy curioso. La verdad es que yo también fui muy apegado a mi papá, ¿no? Entonces, mi papá por un tema de salud empezó a correr,
Entonces, él empezó a meterse a carreras de 5. Y yo decía, no, qué locura. ¿Para qué? Después empezó a saltar él, ¿no? Y empezó a decir, bueno, vamos, acompáñame a una de 5. Dije, órale, va, te acompaño. Me empezó a gustar. Después él empezó a decir, oye, voy a meterme a esta carrera tal de 10 kilómetros. Y yo le decía, no, ya es mucho, es una exageración. Y pues, órale, va, acompáñame a tal carrera que sonaba padre la temática, ¿no? Mucho te guías por ahí, la verdad, ¿no? Decía, bueno, pues va, a ver qué playera me dan, ¿no? Ya sabes. Y dije, te acompaño. Y me iba a correr con mi papá, ¿no? Iba a las carreras y de repente empiezas a ver que empiezas a cruzar metas, ¿no? Y que empiezas a decir, órale, sí puedo, ¿no? O que de repente dices, órale, en lugar de 1 hora y cacho en 10 kilómetros, ya le bajé a tanto. Y dices, puta, me empiezo a retar a mí mismo, ¿no? Y creo que hace rato lo mencionaste, el hecho de que toda la vida hayas hecho deporte, siempre traes como esta mente de superación, ¿no? De que quieres lograr algo, de que quieres ganar, ¿no? Y creo que por ahí va, ¿no? El poder decir, vale, pues ya eché 5, ya eché 10, ya bajé mi tiempo en 10, ahora ¿qué sigue? 15, ¿no? Y de repente mi primer medio, me acuerdo perfecto, fue Ciudad de México. No era la ruta actual, sino la que era al revés, que era una pesadilla. También era una pesadilla. ¿No? Y yo dije, lo corrí y dije, esto es lo máximo que voy a llegar en mi vida corriendo. Y se acabó, ¿no? Y de repente me empecé a motivar y a motivar y a motivar y a motivar. Y dije, pues vamos a echarnos el maratón de la Ciudad de México, que era el de al revés, ¿no? Que terminaba en CEU. Y estuvo chistoso. Y voy a decir una burrada, pero me encantaba que cerrara en el estadio, pues yo soy Puma de corazón. Sí. Me fascinan los Pumas. Entonces dije, termina en el lugar, en el emblemático Estadio Olímpico Universitario y voy a cerrar, ¿no? Y fue algo que me motivó. Entonces, creo que a lo que voy con todo esto es que son pequeñas acciones que te motivan, ¿no? Y que te motivan a seguir, ¿no? Y que te motivan a superarte y que encuentras como todas esas razones por las cuales dices, quiero seguirme superando y superando y superando. Y yo lo empecé a ver como un reflejo de vida, ¿no? Entonces yo decía, si puedo lograr un maratón, creo que todo el mundo lo piensa, ¿no? Puedo lograr un maratón en la vida, puedo hacer cualquier cosa en la vida, claro. Lo puedo lograr. Entonces yo decía, claro que puedo. Entonces como que te pones ese objetivo y dices, lo voy a superar. Ya después viene el rollo de, pues si bajo tiempos o no bajo tiempos, etcétera. Pero creo que al principio es como ese reto personal, ¿no? Justo en este reto personal que hablas, papá de 2 niños, un niño y una niña. Sí, correcto. ¿Cómo te da? El pretexto que todo el mundo dice es que no tengo tiempo para mí, sí. ¿No? ¿Cómo como papá encuentras ese tiempo para entrenar, para estar bien en tu casa? Si tiene que ver con todo el tema mental. Platícanos un poquito para que la gente se sienta un poco identificada, porque seguramente alguien nos está oyendo y dice, hijo, es que seguro tiene todo el tiempo del mundo. No, hombre, no. Muy complicado. O sea, ¿para qué te digo la verdad? ¿Para qué mentimos? ¿Para qué mentimos? No, para qué te digo, sí, claro, no, es motivarte. No, es difícil. O sea, hace rato lo hablábamos tú y yo fuera de aquí, decíamos, es levantarte 4:30 de la mañana. Así es. ¿No? Diario. Hay veces que dices no quiero, ¿no? O sea, hay veces que dices no quiero porque el día fue muy agotador, el día anterior fue muy agotador, ¿no? Claro, porque no, y ahorita te platico un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, es levantarte 4:30 de la mañana y justo lo que dices, cuando es un ciclo para un maratón, o sea, acabo de hacer Woodlands otra vez en marzo, ¿no? Y la verdad no sabes ni lo que, digo, para que sientan identificados, tampoco es la superhéroe que todo lo puedes, ¿no? ¿Qué trabajo me costó ese ciclo? ¿Por qué? Porque lamentablemente Carlos, mi hijo, se enferma porque está en la escuela, porque está en el kinder, contagia a mi hija, a María, me contagian a mí, ¿no? No duermes, te pasas una noche horrible de 2 horas dormir, levántate a entrenar, ¿no? Y en el día, pues, trabaja, después vuélvelos a cuidar. Entonces, la verdad es que sí es complicado, ¿no? O sea, sí te tienes que levantar muy temprano, entrenar, ir a dejar a niños, o por lo menos a Carlos a la escuela, que ya va a la escuela, regresar, pues trabajar o irte a tu trabajo directo, si estás haciendo home office o te vas a la oficina, regresar y pues obviamente también es cuidarlos, ¿no? Y estar con ellos, bañar, dormir, ¿no? O sea, es una rutina muy pesada. Y te duermes tú con ellos a la hora que los pones tú. Te duermes tú con ellos y se acuestas y te duermes tú. Y lo más complicado, pues es la típica que todo el mundo conoce, ¿no? Los entrenamientos de sábado, que son los long runs, pues terminas de hacer 25, 30 kilómetros, llega a cuidar niños, ¿no? Entonces a veces dices, no sé qué es más difícil, si cuidarlos o el long run, ¿no? Entonces sí está cansado, ¿no? ¿Qué te dices ese día que no te quisiste levantar? Sí. Que dijiste, hijo, mano, no quiero levantarme el día de hoy.
¿Cómo le haces para así pararte de la cama? Porque al final del día la motivación se acaba. Sí, por Pero supuesto. esa parte de la disciplina, o qué tienes en tu cabeza para decir, va, me levanto, me pongo los tenis y como me vaya sintiendo? ¿Qué tienes en la cabeza para poder decir, va, me lanzo? ¿Qué te dices? Pues mira, la verdad es que mucho es el objetivo que tienes personal, ¿no? O sea, el objetivo que dices, a ver, quiero hacer tanto tiempo en este maratón o quiero lograrlo. Y te digo algo, es muy curioso, ¿eh? Y yo, vamos, tengo como esta mentalidad. Yo le quiero inculcar a mis hijos eso un poco. O sea, el tema de la responsabilidad, el tema del compromiso, el tema de la insistencia y que si tienes algo en mente lo puedas lograr y lo puedas conseguir. Entonces, digo, es chistoso. Carlos, mi hijo, papá, ¿ya te fuiste a correr? Sí. Ah, ok. ¿Y hoy vas a correr? Sí. Entonces, él también lo empieza a agarrar ese chip, ¿no? Él juega fútbol, entonces es como, hoy quiero ir a entrenar, hoy tengo que ir a entrenar, el sábado tengo que ir a jugar, o voy a nadar. O sea, ese tipo de cosas, creo que la verdad eso me motiva muchísimo. Te digo honestamente, si no me costaría mucho trabajo, ¿no? Claro. Y ya cuando tienes un objetivo ya también personal, decir, quiero bajar esta marca, no se logra más que entrenando. Entonces, sí lo puedo hacer y lo tengo que hacer. Al final del día, el deseo se vuelve una molécula más importante que la motivación y que la disciplina, porque si tienes ese deseo, puedes cumplir con cualquiera de estas dos cosas. Totalmente. Está padrísimo. Gracias por compartirnoslo. Bueno, pues como pueden ver, todo se puede siempre y cuando haya deseo y un poquito de disciplina y un poquito de motivación detrás de esto. A ver, Charlie, como insider, ya corriste los splits de Adidas, sí. Eres un embajador de la marca. Cuéntanos un poquito de tu experiencia anteriores en los splits de Adidas para de ahí pasarnos a qué esperar de estos splits y cómo los vas a correr y con qué propósito los vas a hacer, ¿no? Entonces, vamos con esta parte en donde cuéntame cuál ha sido tu experiencia con estos splits de Adidas primero y ahorita nos vamos con lo que sigue. Sí, la verdad es que son splits muy... O sea, yo siento que son retos también hasta incluso personales, ¿no? Son unos splits que incluso se han cambiado, ¿no? O sea, han cambiado las distancias, las rutas y que cada día siento que se van mejorando, ¿no? Y con un objetivo personal. Honestamente, creo que es un camino perfecto a una motivación, que puede ser el maratón, ¿no? De la Ciudad de México, porque además da las fechas exactas. O incluso si no vas a correr Ciudad de México, ¿no? O sea, si tienes un maratón de estos de que ya vienen en septiembre, octubre, noviembre, te pueden servir muy bien para entrenar, ¿no? Entonces, creo que las rutas están perfectamente bien acomodadas como para lograrlo. Yo, en lo personal, me han gustado mucho porque además las distancias sirven perfecto para poder lograr algún entrenamiento final que en lo personal es el maratón de la Ciudad de México. Llevo... Pues desde los splits hace 3 años, sí, llevándolos y corriendo el maratón de la Ciudad de México. O sea, termino en el objetivo final, entre comillas, por así decirlo. Pero cada uno de ellos creo que te va llevando en un entrenamiento perfecto, sobre todo si quieres lograr tu primer maratón. Creo que los splits hacen justo esa tarea esencial de poder llegarlo para poder lograr el maratón de la Ciudad de México. Justo te iba a preguntar, a ver, porque de pronto, en tu caso, que lo estás utilizando para llegar a esta meta final, que es el 42K, los estás usando como parte de tu entrenamiento, ¿cierto? Por supuesto. Y antes de cada uno de los splits, ¿tienes una estrategia predilecta o en algunos sí le abres la llave y le dices, el día del 12, que es una ruta complicada, voy a atacar las subidas? ¿Cómo lo atacas o simplemente lo integras a tu programa de entrenamiento que estás utilizando actualmente? No, incluso... Lo uso como parte de entrenamiento. Digamos que muchas veces lo que hago es, por ejemplo, el 16, que es el de Coyoacán, lo utilizo mucho como un workout. Entonces empiezo a correr calentamiento, 3 kilómetros. Después le metes 5, tanto. Después le vuelves a bajar 3 a recovery. O sea, sí utilizo cada uno de ellos. Por ejemplo, el que sí le trato de meter, este año no, porque venía de un maratón muy pegado, pero es el primero. Que el 9. Hace mucho era 6, ahora es 9. Entonces, sí le trato de meter con todo. Cuando era 6, te matabas, ¿no? Sí. Pero veías a todo mundo hecho la raya. Y trato de siempre utilizar ese como velocidad. Los demás sí los utilizo como workout. O sea, el 12, el 16 y sobre todo el 30, que el 30 sí es duro. Ese
ya lo utilizas como tu larga previo al maratón y ahí haces muchísimo el workout, ¿no? Ahí sí vas viendo cómo vas atacando. A ver, es bien diferente cuando como atleta, y yo te lo digo desde la parte de entrenador, Sí. cuando te enfocas como si fuera una sola carrera a como si fuera parte de tu entrenamiento. ¿Cuál es el mindset antes de esto? ¿Lo ves como una tirada más? ¿Lo ves como si hay un evento por toda la formalidad que tienen los Adidas Splits, por toda esta parte donde hay una hidratación perfecta, donde hay una medalla? ¿Cómo lo ves tú? ¿O cuál es este mindset esa semana antes de entrar a cada uno de estos splits? Es curioso porque justo como lo mencionas, ¿no? Por lo general son carreras aisladas de quien tú me digas. Y pues se prepara el evento y es duro y igual vas por tu paquete y la hidratación y terminas y tu medalla, etcétera. Aquí la verdad es que lo impactante de los splits es que es un entrenamiento carrera, ¿no? Entonces tú lo acomodas, como bien dices, como tú quieras. O sea, hay personas que tienen el objetivo de correr 9, ¿no? Porque pues así se lo plantearon. Hay otras personas que es el plan de entrenamiento rumbo al maratón o rumbo al medio también, porque el medio se atraviesa por ahí y te quedan perfectas las distancias para también hacer el medio de la Ciudad de México o como te mencionaba hace rato, pues como la primera carrera que haces para lograr un 9K o un 12K. Entonces, creo que es un evento increíble. O sea, yo los veo como algo increíble porque no es una carrera aislada, es como parte de, lo puedes usar como tu entrenamiento rumbo a un objetivo final, lo puedes utilizar como tu primer carrera. Entonces, creo que todo ese contexto que tienen los splits hace que sean increíbles, ¿no? Que ninguna carrera los tenga, la verdad. ¿Tu distancia favorita de los splits? Qué buena pregunta. Y el otro día nos las hacíamos justo ahí varios de embajadores de Adidas. Para mí, me gusta muchísimo el 16, que me encanta. La ruta me fascina. Es una ruta muy bonita, o sea, es una ruta diferente. Generalmente, pues la mayoría de las carreras es Chapultepec, Reforma, ¿no? Arrancas de todo Miguel Ángel y después te subes a Churubusco y pasas la glorieta de los Coyotes, etcétera. Es una ruta diferente que la verdad no estás acostumbrado a hacer y creo que es rápida, a diferencia del resto. Por ejemplo, una cosa chistosa también es, a mí la de 12 me gusta. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Es una locura. Es una locura. O sea, el terminar así de esa forma, hijo, es duro. Pero creo que es una ruta bien padre y bien interesante también, justo que te ayuda mucho para el entrenamiento. Pero bueno, mi favorita 16. Cuéntame un poquito en este proceso dentro de tu macrociclo de entrenamiento, que el macrociclo es este periodo en el que tenemos antes de un gran evento. ¿Repites estas distancias o nada más te vas con una de ellas como los splits y listo y ya no la vuelves a repetir? Platícame un poquito de esa parte. La única que repito es la de 30. Ok. Repito 32. Ok. Pero ya más, ahora sí que más tranquilo. El 30 de los splits Adidas siempre lo utilizo como workout, o sea, como un ritmo maratón, como es el ritmo que quiero hacer en el maratón de la Ciudad de México. Y vuelvo a repetir el siguiente fin, pero ya mucho más tranquilo. Es la única distancia que sí repito, la de 30. Va. ¿Con qué estás corriendo el día de hoy? Corro con... ¿Cuál es tu shoe rollout? Todos tenemos, Venga, sí. Ya cuando nos ponemos un poquito más ñoños, todos tenemos 3 pares por lo menos para tener este shoe rollout, para no tener que usar todos los mismos. Cuéntame un poquito con qué estás corriendo el día de hoy. Los Easy, los Easy los utilizo con los Adicero SL, que son una belleza, la verdad, son súper ideales para, sobre todo, yo acostumbro a hacer mucho mis Easys a veces en caminadora, para las lesiones, etcétera, y utilizo los SL. Los martes de pista repes, los Takumi, las Takumi son una joya. Los días también tengo otro día de quality, de tempo, que es el jueves. Trato de utilizar o los Boston, los nuevos Boston, que son una maravilla también, o los Takumi, repito, Takumi. Y los long run depende, ¿no? Depende si me toca una long run easy, pues utilizo los SL. Si me toca una long run pesada, utilizo los Boston o los Adios Pro 3. Va, pregunta un poco capciosa. ¿Qué tanto usas la placa de carbono? Trato de usarla lo menos posible. O sea, trato de utilizarla lo menos posible. Hay muchas teorías, ¿no? Que si la utilizas menos, entonces el día de la carrera te va a levantar, que si no, que, híjole, no sabes todavía a quién creerle, ¿no?
pero yo trato de utilizarla cuando me toca un long run fuerte, tipo un 30, ya que son las últimas, y que me toca un workout, donde me toca velocidad, entonces ahí las utilizo. De ahí en fuera, entre todo mi ciclo, pocas veces. O sea, la verdad es que te digo, 2, 3 veces. En el tema de los splits, ya hablamos de calzado. Ahorita estamos hablando de los shorts y la medida de los shorts. Que si nos poníamos unos de basquetbolista, unos más cortos y corríamos con 3, con 1 pulgada. Entiendo que el tema de la comodidad es importante. Sí. ¿Tratas de tener los mismos cortes en las playeras y en los shorts siempre que estás corriendo o le vas variando dependiendo? No, siempre, ¿no? Siempre trato de utilizar los mismos cortes, como que ya tienes esta costumbre. Y sabes que sobre todo, Milo, ya la última long run fuerte, que por ejemplo puede ser el 30K de split de Adidas, que ya es previo al maratón, pues ya utilizas casi el outfit que te vas a llevar al maratón, ¿no? Que vas a utilizar en el maratón. Para los corredores nuevos, ¿cuál sería tu recomendación para el ataque de estos splits? Es decir, desde el tema de calzado hasta el tema de ropa, ¿cuáles serían estos como 3 pointers que se pudieran llevar de alguien que los ha corrido todo el tiempo y que los conoce perfectamente bien? ¿Qué le dejarías a ellos? ¿O qué les dirías de información así? La verdad es que yo lo que les diría es que ahorita en cuestión de zapato y de calzado, a mí se me hace una joya, por ejemplo, los Supernova, ¿no? Como para empezar. Creo que eso los pueden utilizar mucho en estas, si estás empezando, 9, próximamente 12, los de 16, los Supernova creo que los puedes utilizar, es un calzado muy adecuado como para hacerlo. En cuanto a corte, mucho lo que les acomode, pero siento que sí un short que sea un poquito más holgado, que puedan utilizar un poquito más, que puedan correr, ¿no? Porque ya muchos no se acostumbran, ¿no? Al short pegado que hablábamos tú y yo ahorita, ya es cuando ya llevas mucho tiempo, sí, ¿no? Y de playera, pues sí, utilizar algo más holgado. Yo creo que ahorita la comodidad, si estás empezando, es lo fundamental y que vas experimentando y vas probando. Pero sí, la verdad, honestamente, lo que sí recalco es en cuestión de calzado, los Supernova, si estás empezando, son una joya justo para estos splits. Va, perfecto. Como lo pueden ver, ahí están las recomendaciones de Charlie en el tema del calzado. Supernova, que justo los tenemos por aquí. Son sumamente cómodos, funcionan muy bien para easy runs, long runs, si no vas a bajar el paso más de 5 minutos por kilómetro. Correcto. Funcionan de maravilla. A ver, Charlie, ya hablamos de esta parte del entrenamiento, de cómo los vamos a utilizar, pero hay un tema que me gustaría que de pronto tocáramos porque es como el amigo invisible, ¿no? Que de pronto se nos olvida, pero es todo este esquema mental de irte poniendo retos y sobre todo en la construcción. A mí me parece que los splits de días tienen justo esa parte que te hacen tener una escalera. De acuerdo. Y sobre esta escalera ir cumpliendo 1, 2, 3, 4 retos para terminar en ahora sí que en la cereza del pastel que puede ser el maratón. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿qué viaje tienes en la mente para poder lograrlo? ¿Y cómo ves tú esta escalera y qué le recomendarías a alguien que va empezando para meterse en este viaje que es el running? Mira, la verdad es que es un punto muy importante, ¿no? Porque justo hay personas que, bueno, ya corrí un 5K, ya me voy a aventar a correr un maratón, ¿no? Y la verdad es que creo que no, o sea, el running, aunque suene chistoso, o sea, mucha gente dice ponerte unos tenis y listo y salta a correr, ¿no? Y sí, pero también es un tema de retos y si empiezas en este mundo, pues es ir paso a paso, ¿no? O sea, en verdad sí empiezo a correr un objetivo de una distancia corta, después me voy a un objetivo mediano y después un objetivo largo. Creo que tienes que mentalizarte y decir, voy poco a poco y paso a paso, porque yo siento que el objetivo final, al principio cuando estás empezando además, es acabar un maratón, acabar un medio maratón y sobre todo disfrutarlo. O sea, creo que ese es lo principal. Y para disfrutarlo tienes que ir paso a paso y tienes que correr poco a poco y tienes que tener una etapa de entrenamiento. Mucha gente, y lo he escuchado, ¿no? Y yo seguro, obviamente tú más, ¿no? Bajé un programa de internet, ¿no? Y que dices, no. O sea, la verdad es que primero también está tu salud, ¿no? Y tu integridad física. Entonces, creo que tienes que acercarte a entrenadores especialistas, ¿no? A gente de experiencia que lleva muchos años en esto, a ir poco a poco. Y creo que te van a decir lo mismo. Distancias cortas y después ya me lanzo para un medio. Después de un medio, pues creo que vas viendo cómo te vas sintiendo y ya después vas pensando en un maratón, ¿no? Pero creo que sí tienes que tener estas escaleras de objetivos primero y después poder llegar a hacer algo más, que el objetivo principal sea que lo disfrutes, que te guste y que lo goces. En este tema mental, a veces en el sentido común, cuando uno empieza a correr, es el menos común de los sentidos. Totalmente. Todo el mundo piensa
voy a empezar a correr y tu cuerpo no está listo para todas estas demandas. Toca el punto de las lesiones, güey. ¿Cómo lidias con ellas? Sobre todo cuando tienes unos eventos seriados en donde va uno, luego otro, luego otro. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese punto para ver si alguien por ahí que nos esté escuchando se siente identificado con este tema? Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Justo hace rato que platicábamos el tema de acércate a especialistas, creo que va por ahí un poco, ¿no? Porque estos especialistas te pueden ayudar y orientar. Porque ¿qué sucede? La gente muchas veces, y entiendo que sí es así, ¿no? El running es el más noble de todos los deportes, ponte unos tenis y pues salta a correr. Sí, nada más que también pues tienes que verte por ti, ¿no? Entonces estira, ¿no? Calienta antes de empezar a trotar, estira. Y sobre todo cuando llegan el tema de lesiones que dices, híjole, ¿y ahora qué hago? Entonces es como tratar de justo cuidar y ya cuando estás más avanzado el rollo, pues que es, ve a descargas musculares, ¿no? Un terapeuta, pero mucha gente es de, pues empiezo a trotar, me empieza a doler, ¿no? Empiezo a tener ciertas lesiones, me empieza a doler la rodilla porque pues es algo que no estás acostumbrado a hacer. Entonces yo creo que por eso lo principal y que recomiendo es empieza poco a poco, o sea, empieza literal, camina 15 minutos, trota 5, ¿no? Así, literal, empezar así, porque si empieza, hay mucha gente que empieza, ya, tengo un objetivo de bajar de peso, y entonces se avientan 50 minutos trotando y los ves ahí y dices, no, a ver, aguanta, ¿no? Ahora sí que empieza caminando 10, trota 20, ¿no? O sea, en tu caso, ¿cómo le hiciste para no desesperarte? Porque eso es lo primero que pasa, ¿no? Sí. Todo el mundo se desespera y quiere correr y quiere ver el resultado ya, sí. luego. Sí. En tu caso, cuando construiste esta escalera, que es muy similar a los splits, ¿cómo le hiciste para no desesperarte? Híjole, pues fue raro, porque sí, honestamente, llegaba un momento que también decía, pues ni me gusta correr. O sea, ¿qué hago aquí? La neta, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí? A mí me gusta el fútbol, me gusta pambolear con mis cuates los fines de semana, entre semana. Y de repente empiezas a ver que justo empiezas a cumplir los objetivos y que dices, acá sí puedo, ¿no? Y lo puedo lograr. Y puedo lograr un 5K. Y puedo lograr un 8K. Y puedo ir así poco a poco. Y ¿sabes qué, mi querido Milo? Yo me acercaba mucho a gente que de experiencia o que sabía o que ya estaba en el running, ¿no? Que conocía. Y que ellos me decían, no, a ver, tranquilo, poco a poco, ¿no? Porque sí, evidentemente tú como persona que toda la vida ha hecho deporte en mi caso, o como persona que apenas está empezando, que dice, ay, qué coraje, ¿esto para qué es? ¿No? Y esto ni me sirve. Hoy en día, además, me ha tocado mucho justo eso, que quieren el resultado ya, ¿no? Inmediato. Y que quieren, dice, ya quiero bajar tiempos, o ya quiero hacer esto, o ya quiero lograrlo, por X o Y razón, ¿no? Porque en redes sociales me motivan, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? O sea, dicen 5K para que tenga muchos likes en redes sociales. No, es calma. O sea, es un deporte que honestamente tiene su respeto. Es un deporte que es muy fiel si lo sigues y eres constante y que puedes lograr objetivos, ¿no? Entonces, primero calma, mentalícense un poco y ya sobre eso van construyendo objetivos. A ver, tú eres parte de la comunidad de Adidas Runners. ¿Cómo se integra la comunidad de Adidas Runners a estos splits y por qué es tan importante? Se integra de muy buena manera. Creo que somos portavoces, ¿no? Tenemos la fortuna de ser portavoces de una marca tan grande como es Adidas y que y que podemos motivar a la gente a que empiece o que tenga su objetivo, ¿no? A mí me encanta y te voy a ser sincero, este último de 9K, que la verdad es que salí tranquilo, quise disfrutarlo porque venía justo de un maratón, X ya razón. Y que me encontraba mucha gente que la verdad es que era su primer carrera, ¿no? Y que pues sí, muchas veces sucede, aunque suene sangronzón, pero decían, Charlie, ¿cómo estás? O sea, ¿qué haces aquí conmigo, no? Y que decía, qué cool, qué buena onda, qué padre. Entonces, creo que el poder tener esta parte de los Adidas Runners que además tenemos un abanico de opciones, por así decirlo. Tenemos a los que están empezando a correr, los que corren lento, los que corren rápido. Esos nosotros somos como comunidad. Entonces creo que esa comunidad es el reflejo de la sociedad también, ¿no? O sea, vas a la sociedad y hay gente que está empezando, entonces te puedes emparentar con alguien de los Adidas Runners que está empezando también.
Creo que esta estrategia de marca que ha hecho Adidas, o esta estrategia que ha hecho Adidas, es súper interesante porque pues no hay, o sea, todo el pace, o así que every place has a place, ¿no? Que es su eslogan, pues sí lo está reflejando, ¿no? Y puedes utilizarlo como para todos. Entonces creo que ahí es donde integramos nosotros este equipo con la gente que está empezando o que tiene un objetivo mucho más importante, ¿no? Para cerrar, mi Charlie, ¿qué te gustaría que la gente se llevara o se quedara de esta plática con respecto a lo que es correr y con respecto a los splits? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles? Que honestamente tienen un objetivo que es empezar, que la verdad lo ideal son los splits. O sea, si estás empezando, lo ideal son los splits. Si tienes un objetivo importante, lo ideal son los splits, que es poco a poco, que es paso a paso, que por eso están así diseñados los splits, ¿no? Como en forma de escalera, que lo platicábamos hace rato, en forma de escalera para poder llegar a un objetivo mayor. Que si el objetivo mayor que tienes es un medio maratón o el maratón de la Ciudad de México, la verdad es que yo les recomiendo abiertamente y seguro de lo que les estoy diciendo, que llevo 3-4 años corriéndolos, estos splits Adidas son los ideales para cualquier momento y lo que necesitas. Pues ya lo saben, el deseo combinado con disciplina, combinado con unos buenos objetivos y sobre todo con la construcción de esta escalera para lograrlos, te va a llevar a lograr todas y cada una de tus metas. Gracias, Charlie, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, mi querido Milo. En verdad fue un placer estar aquí. Y por favor, escríbanos. Ya saben que en Adidas y en Innova Sport estamos pendientes de ustedes y vamos a responder todas y cada una de sus inquietudes. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego, que estén bien.